Bien, pues estamos en lo desconocido de los conocidos, hoy con un personaje muy, muy especial. Yo me atrevo a asegurar que es para mí el narrador de fútbol en México para televisión más importante que he tenido la oportunidad de ver, sin exagerar. Para mí, Ángel Fernández ha sido el mejor, pero yo lo pondría para radio y para televisión, indudablemente, Gerardo Peña Kegel. Gerardo, qué placer poder saludarte ante todo y por supuesto también platicar contigo, entrevistarte para que le des a conocer a la gente pues, lo que ha sido tu trayectoria dentro de los medios de comunicación. ¿Cómo estás? Qué tal, Carlos? Un placer en estar platicando contigo, igualmente en saludar a todos los aficionados. Vamos a platicar de lo que tú quieras preguntarme, desde luego, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí, indiscutiblemente, el mejor narrador de fútbol que ha dado este país es Ángel Fernández. Y yo estoy seguro, ya a mis 64 años, que no voy a escuchar otro mejor que Ángel. Pues yo quisiera seguir viviendo y apreciando a muchas generaciones para saber si alguien estaría ante la posibilidad de poder acercárseles, porque yo insisto, Ángel Fernández, un partido 0-0 te lo puede hacer el juego más ameno que uno pueda imaginarse, y como decía él, Maravilloso. te podía cantar un gol de cuántas cuadras lo quieres, ¿no? No, no, Y en tu caso, digo, la verdad que reúnes muchas cualidades, ¿no? La voz, la cultura, el preparar un partido, el no perder un solo detalle de lo que es la atmósfera de un partido de fútbol. Ya lo vamos a ver un poco más adelante también mediante videos, pero para darle inicio a esta charla, yo quisiera que nos hablaras un poco de tus inicios. Yo por ahí supe que tú narrabas fútbol de niños en el Club España, que así es como más o menos sí, te nace el gusanito. sí. Mira, yo era muy maleta para jugar al fútbol. Tenía dos hermanos, uno de ellos que jugaba especialmente bien al fútbol. Y entonces yo, bueno, todavía al ser niño, imaginaba con ser de grande, bueno, pues a las grandes, alguna de las grandes figuras que yo ya veía por televisión. Mantenía esa ilusión, pero muy en el fondo sabía que no me gustaba correr tras la pelota, no me gustaba que me dieran muchas patadas, no me gustaba marcar al rival. Baja a marcar, no, que baja a marcar. A mí me gustaba jugar como extremo derecho y que me lanzaran la pelota. Entonces, bueno, de la gran cantidad de niños que jugaban en el Club España, acá en la calle de Avenida de los Insurgentes, en el sur de la Ciudad de México, jugábamos desde luego en distintas categorías, mis hermanos y yo, y otro universo muy grande, incluso de categorías de juveniles y ya de señores, de personas mayores, y a mí me gustaba narrar los partidos, pero narrarlos cuando yo estaba jugando, porque la gente se imagina que narraba partidos en los que no estaba jugando. Sin embargo, a mí lo que me gustaba era jugar. En ocasiones me tocaba porque faltaba algún elemento de cierta categoría y me daba la oportunidad de jugar con mis hermanos, y entonces empezaba yo a narrar los partidos, ¿no? Y yo recuerdo tres voces que eran las más emblemáticas de por aquellos años. Te voy a decir nombres muy, muy importantes para los medios de comunicación en México, que eran Fernando Luengas, don Fernando Marcos y Ángel Fernández, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí agarrábamos más o menos un menú y empezaba yo a narrar, y que si la llevaba por la derecha y que si la entreala y que ciertos modismos que tú ibas aprendiendo conforme los escuchabas, y se te iban pegando, pero mentalmente, las palabras, el vocabulario de radio, que era muy distinto al de la televisión y que yo ya alcanzaba a identificar sin pensar ni remotamente que yo en el futuro tendría la oportunidad de ser locutor deportivo, ¿no? Tu incursión en los medios propiamente es a través de don Chucho Domínguez. Sí, es correcto. Fíjate que es una persona a la que yo le estoy inmensamente agradecido por su bondad y por su generosidad. Entonces, el medio más rápido para enterarte de... Yo siempre he sido americanista, nunca he negado la cruz de mi parroquia, y había partidos del América en Irapuato, en Torreón, en Laguna, en La Laguna, en Veracruz, que eran por la tarde.
Los del mediodía más o menos sí tenías una forma de enterarte de cómo quedaba. Bueno, si jugaban Pachuca, a lo mejor te ponías a escuchar la tele o ibas al Estadio Azteca y el sonido local te daba el resultado de Pachuca. Pero los resultados de la tarde, el medio más rápido y más expedito era el programa de Chucho Domínguez. Ujú. Entonces yo lo escuchaba todas las tardes, sin lugar a dudas, para hacer mis tablas. Ya llevaba yo mis estadísticas, inclusive de fútbol internacional, y recuerdo muy bien que él propiciaba mucho la interacción entre los aficionados y él mismo quería conocer de motu propio cuál era la opinión de los aficionados. Y me acuerdo muy bien perdón, que daba los números telefónicos de sus oficinas, que estaban en la calle de Turín 45, despacho 508. Me acuerdo porque daba también la dirección Ujú. y los números telefónicos para que se le llamara entre semana, porque obviamente los números telefónicos estaban ocupados a la hora del programa para recolectar la información de distintas plazas, inclusive de segunda división, de primera división. Entonces yo recuerdo que le llamé, no sé, habrá sido, eran ya fin de semana, jueves o viernes, y le dije, señor Domínguez, yo soy Estanislao, que es mi otro nombre, esa es otra anécdota. Mi nombre completo es Augusto Estanislao Gerardo, yo soy Estanislao Peña. Mire, yo tengo una serie de trabajos, de estadísticas y todo, y tengo la inquietud un poco de medio de comunicación. En ese momento yo quería lanzarme al río sin saber por dónde el río me podía llevar. Ujú. Es decir, no tenía la menor idea de que quería ser narrador de fútbol. Me dijo, ¿cómo no? Vente mañana aquí, yo voy a estar en mi oficina al mediodía, y así fue, un sábado estuve con él al mediodía, ahí atrásito de un edificio que lamentablemente se vino abajo con el terremoto del 85, atrásito del Mercado Juárez. Y bueno, de esa manera ya tuvimos el primer contacto y me dice, sale, me da la mano y dice, empiezas mañana. Mañana en la XEQ, dice, mira, te voy a dar de una vez esta libreta, nada más me la cuidas muy bien. Era básicamente pues una guía con los números telefónicos de las plazas de la primera división, dice, y me consiguen los 3 o 4 partidos que había por la mañana a la hora de los juegos, que eran a las 12. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Año 73, Carlos, jugar a las 12 era de lo más común. Mira, ahorita que tocas ese tema, a mí me parece muy interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que se den cuenta de cómo trabajábamos en aquellos momentos, ¿no? Yo me Sí, acuerdo de Fray Pedro de Gúbar, que terminaban los partidos a las 2 de la tarde y tenía un sí, programa donde tenía corresponsales que te informaban cómo habían sido los resultados y un breve resumen de cada uno de los partidos, porque yo acudía a la Azteca, terminaba a las 2 de la tarde y mucha gente acostumbrada también incluso a las quinielas de pronósticos y demás, y decía, bueno, ya vi este partido, ya sé este resultado, pero me falta saber el de Irapuato, el de aquí, el de allá. correcto. Entonces, Fray Pedro de Gúbar tenía un programa donde al término del partido de a las 2 de la tarde terminaba, ya te estabas enterando finalmente qué había pasado en los demás partidos. Es correcto, es correcto. Fíjate, está el antecedente en el programa de Chucho Domínguez, que yo entiendo que en este momento es el programa más antiguo que hay en la radio mexicana de fútbol, porque Chucho Domínguez entra como relevo de don Cristino Lorenzo. Uh -huh. Don Cristino Lorenzo es un veterano eh, comentarista español, desde luego ya fallecido, que daba los resultados desde luego del fútbol de España y lo mismo del fútbol mexicano de la primera división. Yo no recuerdo bien haber escuchado, yo ahí sí estaba muy escuincle, muy chiquito, pero mi padre lo ponía porque era muy aficionado al Real Madrid y le interesaba saber cómo quedaba el Real Madrid. Y decía don Cristino Lorenzo, Real Madrid 3, Valladolid 0, por poner un ejemplo. Ganó el Real Madrid, normal. Cuando fallece don Cristino Lorenzo, el que entra como relevo es Chucho Domínguez. Uh -huh. Chucho Domínguez toma la estafeta del programa de don Cristino Lorenzo.
Y bueno, pues siguió 40 y tantos años. Chucho acaba de fallecer apenas en 2019, lamentablemente para nosotros, pero yo siempre le voy a estar muy agradecido como la gente. Tú imagínate que un chavo te habla o me habla o cualquiera de nosotros nos habla y nos pide una oportunidad de enseñarle nuestros triques de fútbol para buscar una oportunidad más adelante de trabajar en algo, ¿no? La verdad fue muy generoso y le estaré eternamente agradecido. Así es. ¿Cómo es que decides ya dedicarte a los medios de comunicación? Porque eres licenciado en ciencias de comunicación, ¿no? Sí, por la Ibero. Mira, fue muy pronto, ¿eh? Muy pronto porque al año y medio después de que entré con Chucho, yo entré con Chucho Domínguez en enero de 1973. Vino el Mundial de Alemania 1974 y unos 2 o 3 meses antes, XCW y XCQ inauguraron la modalidad de tener comentaristas en la cancha. Y yo era el corresponsal de Chucho Domínguez en el Estadio Azteca. Ujú. Terminaba el partido en el Estadio Azteca, me iba al teléfono, había un teléfono en la sala de prensa, una sala de prensa que me gustaría que se imaginara un poquito la gente de lo que hoy es una sala de prensa en cualquier estadio del fútbol mexicano, pero bueno, yo tomaba un teléfono, me daban 2 minutos y en 2 minutos hacía mi crónica, pum, 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 América 2, Atlético Español 0, los goles de Chano y Mengano y punto, ¿no? Una cuestión más breve y sintética porque el programa del mediodía duraba media hora y el de la noche con Chucho duraba 1 hora, porque ya contenía el fútbol internacional. A mí me llegó la oportunidad de narrar el Mundial de 1974 en Alemania, porque me acuerdo que uno de los patrocinadores, algo supe, o sea, nunca tuve el conocimiento pleno de cuál fue la razón técnica de que los narradores que iban por Televisa a narrar esa Copa del Mundo no lo pudieran hacer por radio. Entonces se cayó y un día Raúl del Campo me había escuchado, me había visto, viendo ya cómo hacía mis reportes y todo, y uno de sus locutores comerciales, don Alejandro Rodríguez Morán, también, estoy hablando ya de personajes ya fallecidos, lamentablemente, era su voz comercial el que hacía los anuncios de los partidos de fútbol en la cancha del Estadio Azteca. Me conocía porque tenía el turno de Chucho Domínguez, anterior a Chucho Domínguez. Y entonces me presenta con don Raúl del Campo y me dice, oye, ¿tú qué sabes hacer? Le digo, pues más o menos, como que narro y todo ello. Y yo en ocasiones veía el partido en el programa de Chucho Domínguez, pero lo veía en la cancha, en ocasiones lo veía en el palco, y llevaba mi grabadora y me ponían a ensayar la narración. Entonces debutas en radio. ¿Te acuerdas qué partido y quiénes estuvieron en esa transmisión? Sí, 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 cómo no. De pronto yo estaba en la cancha, no me salió tan mal, pero yo ya había ensayado los tiros de esquina. Y una de las modalidades era narrar los tiros de esquina. Yo ya los tenía ensayados en mis prácticas, que no escuchaba absolutamente nadie, pero que me sirvieron muy bien para modular mi voz y sobre todo, ¿sabes qué? Sí tenía yo muchísima agilidad mental, muchísima rapidez verbal. Eso me ayudó muchísimo, porque yo decía en un tiro de esquina, estos están buscando el remate, y 4 o 5 jugadores. Era un Atlético Español en contra de Independiente de Avellaneda. Un Ajá. ¿Y partido de estabas con un, quién más en esa transmisión? no recuerdo, Carlos, no recuerdo porque ya casi todos los compañeros de Televisa se habían ido rumbo a Alemania para narrar por Ujú, televisión y con la idea de hacerlo por radio, ¿eh? ujú. Aunque ya por esos días se ve que al subirme a mí de la cancha al medio tiempo, a la segunda parte, a narrar el partido, ya había algún indicio de que a lo mejor el radio se tenía que hacer desde una cabinita pequeña en las calles de ayuntamiento. Ujú. Entonces a mí me dice Raúl, bueno, vete atrás de esta portería, le gustó cómo narré el tiro de esquina y al medio tiempo me dice, Peña, vente para acá. Y entonces yo dije, ¿qué onda, no? ¿Está bien?
No, deberías de ver qué catástrofe de narración, Carlos. Una verdadera catástrofe. Nunca había narrado, había ensayado, sí, ciertamente, alguna, alguna parte de algún partido con mi grabadorcita, aquellas de esos años, de los años 70, pero vamos, me faltaba muchísimo, ¿no? Entonces mi primera narración fue espantosa, no mala, espantosa. Y yo no Pero sabía. algo tenías, porque ahí pudo haber terminado tu ciclo y sin embargo te siguieron brindando la confianza hasta que lo fuiste perfeccionando, ¿no? Esa es una gran pregunta que yo me he hecho. Eso fue un sábado en la noche de un trofeo que se llamaba, no trofeo, el torneo se llamaba Huele a Gol. Ujú. Y participó el Independiente de Argentina, el Inter de Milán y los tres entonces equipos capitalinos, que eran el Atlante, el América y el Atlético Español. Y no iba nadie. A la final mejoró un poco. Fue un América contra Inter de Milán, quedaron 2-2. No sé cómo fue el criterio de desempate, ni recuerdo bien a bien quién ganó el torneo. Pero bueno, por lo menos para la final se mejoró la entrada. Entonces me dice Raúl del Campo al terminar ese partido tan mal narrado que yo me sentía muy apenado conmigo mismo. Él no me hizo ningún comentario, ni bien, ni mal, ni nada. Me dijo, te espero el lunes en mi oficina. Ok, ok. Entonces yo ya llegué el lunes en la oficina. Ya cuando ibas en los pasillos, uno de los ingenieros me dice, oiga, ¿sabe qué? Que parece que los narradores de allá no van a poder hacerlo por una cuestión, no sé si técnica o porque se cayó el patrocinio. La cosa es que los narradores que iban allá, que eran los mismos de Televisa, hacían medio tiempo en tele y medio tiempo en radio. Ujú. Y era una pareja de dos, como en muchas ocasiones, me imagino que se seguirá haciendo o se hacía durante muchísimos, muchísimos años, ¿no? Entonces subo a la oficina de don Raúl del Campo. Don Raúl era un hombre de una muy fuerte personalidad y escribía sus radionovelas, porque era productor de radionovelas Ujú. originalmente. Entonces, qué bárbaro, escribía a una velocidad que a mí me dejó impactado, ¿no? Yo era muy malo para la mecanografía, para el estudio y para todo ese tipo de cosas. Y y me dice, oye, el jueves inicia la Copa del Mundo. Sí, señor. Yo estaba enterado, ¿no? Y juegan Alemania con, perdón, juegan Brasil contra Yugoslavia. Juega Brasil contra Yugoslavia. Y es en Alemania, ¿sí? Pues tú lo vas a narrar. ¿Cómo? Yo nada más he hecho una narración. No, bueno, o sea, lo que fue los 3 días siguientes, yo no paré de De prepararte. estudiar. Claro, Ujú. ahí sí dije, no puedo volver a hacer un ridículo como el del sábado anterior, en donde la verdad la gente que me escuchó fue muy generosa y desde luego don Raúl y otras personas que confiaron en mí dijeron, bueno, pues por aquí o nos arrimamos a alguien o nos quedamos sin nadie. Y vino ya ese partido, pero fueron 3 noches sin dormir. Ahí el problema, yo te lo platicaba, muy, muy diferente a las tecnologías de hoy en día. Lo que más me apuraba a mí eran las alineaciones, que eran parte de la materia prima. Ujú. Yo sí tomé conciencia porque eh, dije, una Copa del Mundo es algo muy serio, o sea, y un partido común y corriente también lo es, pero una Copa del Mundo no podemos dejar las cosas eh, a la improvisación y mucho menos. Afortunadamente, uno de los periódicos que yo recibía por aquella época, el Excelsior, lo voy a decir, el antiguo Excelsior, publicó la noche anterior, el día anterior, mejor dicho, tenía una muy buena sección de fútbol internacional. Y Ujú. el día anterior publicó, eran 16 participantes, y participó la lista de todos los participantes con sus números. No, ya con eso ya lo armabas. No, pero totalmente, porque mira, los alemanes, bendito sea Dios, el mundial fue en Alemania, son absolutamente rigurosos, ¿no? Y te daban santo y seña y los números perfectos.
Y ya con eso armabas tu alineación, por ahí te Sí, faltaba sí, sí. alguno, pero al rato aparecía el súper y podías completar tu partido completo. Y afortunadamente sí te puedo decir que sin ser una cosa extraordinaria o cosa del otro mundo, ya el primer partido dije, ahora sí, estoy tranquilito, porque yo soy de la idea, Carlos, de que nadie es más autocrítico que tú. O sea, la crítica más Ujú. verdadera que... Hay muchos colegas y muchos compañeros que tú valoras muchísimo y que verdaderamente la tomas en cuenta, pero la crítica, a mí muchas veces me dijeron, híjole, estuviste a todo dar, qué buen partido. Yo dije, no, hombre, hoy me salió re mal, ¿no? Pero yo traté siempre de ser muy exigente conmigo, muy, muy, muy exigente conmigo. Y bueno, terminé narrando una buena cantidad. Estaba conmigo también otra persona que se quedó, que hizo el viaje, Beto Díaz, que Ujú. fue jugador del Necaxa durante mucho tiempo. Luego pasó, cuando desapareció el Necaxa para convertirse en Atlético Español, fue director técnico del nuevo Necaxa, que apareció en segunda división durante varias temporadas, tratando de regresar al equipo a la primera, aunque nunca se consiguió. Entonces, Ahí él está y la yo, anécdota. Ahora, ajá. Ahora, coméntanos un poco cómo es que das el salto a la televisión y cuánto tiempo no, bueno, esa es una buena pregunta. Mira, cuando termina la Copa del Mundo y me eché más de la mitad de los partidos de la Copa del Mundo, la primera mala noticia es cuando llego a transmitir la final de la Copa del Mundo, Alemania contra Holanda con toda la ilusión, voy entrando a la cabina y escucho la voz del vicepresidente de eventos especiales preguntando que quién demonios era yo para narrar la Copa del Mundo, porque ese día sí había cabina para transmitirla desde allá. Entonces yo le pedí a Raúl del Campo, mire, don Raúl, yo prefiero irme a mi casa, si lo van a narrar de aquí, lo van a hacer de aquí, pues prefiero irme a mi casa a ver la final, a disfrutarla como un partido más, ¿no? O sea, mi función Ujú. creo que ya se cumplió. Pero cuando regresan todos aquellos monstruos, y mira que había muchísima gente por delante, ¿no? Ángel Fernández, Fernando Marcos, Fernando Luengas, Roberto Hernández, el Che Ventura, te estoy hablando de gente de una grandísima capacidad, ¿no? De una grandísima capacidad. Y en el Estadio Azteca había pocas oportunidades. Y radio, el equipo de radio nuestro, pues estaba nada más enclavado en la cancha del Estadio Azteca. Ellos Ujú. viajaban a León o viajaban a Monterrey, viajaban a otras plazas del interior de la República, pero nosotros ni movernos. Entonces, de haber narrado la Copa del Mundo, me eché 3 o 4 años en la cancha en radio. Y cuando Ángel Fernández o Fernando Luengas, o Fernando Marcos, ya después del Mundial de Alemania, ya prácticamente no narró, se quedó en cabina comentando los partidos. Eh, Cuando alguno de ellos faltaba, o el Che Ventura, que también hacía algunas narraciones, cuando alguno de ellos faltaba, porque pues por X o Z tenía noticiero o se les atoraba algún asunto, me daban la oportunidad de narrar a mí, ¿no? Pero Sí. era ocasional. Y así me eché 3 o 4 años fácilmente, o sea, del 74 al 77, un año antes del Mundial de Argentina, porque sí fue un proceso muy armónico en el que fui, pues empezando desde abajo, Carlos, desde marcar a conocer los resultados en Pachuca con Chucho Domínguez, hacer cancha en el Estadio Azteca, a narrar la Copa del Mundo, que fue un brinco desproporcionado, a bajar a hacer cancha durante mucho tiempo y luego a subir a empezar a narrar en televisión. Luego de ahí, de hacer cancha en tele y ocasionales narraciones en radio, pasé a cancha. ¿Alcanza a ver esto? No, no, esa es, sí, debe de ser en Los Ángeles, ¿no? Exactamente.
Por ahí hay un Es la video final de en la Copa donde Interamericana. veces, Es la final de fíjate, la ahí Copa estás como Interamericana. reportero de cancha, Ah, muy bien, muy ahí bien. estás como reportero de cancha. Sí, bueno, te voy a decir lo que sucedió ese día. Fuimos Enrique Bermúdez y un servidor a narrar ese partido, pero no teníamos gente de cancha, no teníamos comentarista de cancha. Entonces, entre los dos nos rotamos. Yo aquella vez narré el primer tiempo en la parte Ujú. alta del Memorial Coliseum y la segunda parte me bajé como comentarista de cancha. Y el perro Bermúdez lo hizo al revés, nos cruzamos los dos. El término Ujú. del partido, la celebración, hay una entrevista, me parece también con Hugo, con Bora, si mal no recuerdo, de las que aparecen. Eso fue el 13 de mayo de 1981, cuando Pumas derrotó a Nacional de Montevideo 3-1 y obtuvo la Copa Interamericana. Interamericana, sí, 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 con Hugo Sánchez, y del otro lado estaba este portero Biguetón Rodríguez, ¿no? O sea, era su apellido, me parece, del ¿Cómo? Nacional. ¿Cuál era el apellido? Me- fueron, fueron tres partidos, me parece que era Rodríguez, que era un guardameta de bigotes internacional, súper reconocido en aquel momento, ¿no? No, no lo recuerdo, no lo recuerdo, pero tú, como buen Puma, debes de acordarte de él perfectamente. Pero sí fueron tres partidos. En Montevideo Sí, sí, sí. ganó Nacional. En la cancha de Ciudad Universitaria ganó Pumas, así es que hubo que Y en el negociar. tercer partido es Gustavo Vargas el que hace el gol que le da el Correcto. título a los Pumas. Ganan 2-1 Bueno, los Pumas con gol de Gustavo Vargas. ¿a partir de qué momento ya te haces una persona importante en Televisa? Te dan la responsabilidad, imagínate nada más de narrar a América. Sí, mira, eso sucede cuando Ángel Fernández determina irse a Imevisión, y eso fue en el año de 1980. Eh, Ángel Fernández estaba en el momento estelar de su carrera, en el momento más grande de su carrera, pero en Imevisión estaban apostando entonces por contratar a grandes figuras, no solo de la crónica deportiva. Yo recuerdo que en ese movimiento, hombre, un tipo y un periodista de la talla de Joaquín López Dóriga se fue a trabajar también en Imevisión. Ya me estoy saltando 1978, que es un capítulo muy importante en tu vida porque tienes la oportunidad ni más ni menos que de narrar la gran final. La gran final de 1978 en Argentina. ¿O a Así cuál te es. refieres tú? A esa, a esa. Sí, 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 sí. Ese fue mi primer mundial al que ya asistí físicamente. Era el segundo en el que narré. Y ya tuve la oportunidad de narrar algunos partidos de televisión. Obviamente no eran los más importantes, pero hubo partidos muy, muy buenos. Y en aquella ocasión yo te puedo decir que logré calificar a la segunda fase, porque así son los mundiales, así como los equipos van y buscan su calificación, los cronistas también vamos y vamos calificando hacia la segunda fase. Y si tienes un tropiezo o cualquier cosa, hasta de regreso a México vienes a dar, ¿eh? Entonces, afortunadamente en aquella ocasión las cosas salieron bien y tuve la oportunidad de narrar aquella vez, fíjate, no como revancha ni mucho menos, ni lo pensé así, pero si la final de 1974 me habían dicho que quién demonios era yo, bueno, para la mundial, para la final de 1978 sí tuve la oportunidad de narrar desde el Estadio Monumental de River, que yo te puedo decir que de los estadios que yo narré un partido de fútbol a lo largo de mi vida, ningún otro me impresionó tanto por la pasión del público como el argentino. Claro, era una final, era Copa del Mundo, era Argentina, era lo que quieras, pero fue impresionante lo que vivimos en ese mundial futbolísticamente hablando, ¿no? Bueno, ya te fuiste haciendo de un hombre, de un reconocimiento, siempre bien preparado. Yo creo que finalmente lo que tú relatas de haber aparecido insospechadamente en un Brasil Yugoslavia, tener que buscar de la noche a la mañana información que en aquellos momentos me imagino lo que significaba. Realmente fue casi, casi como que te sacaste la lotería el encontrar
esas alineaciones y demás en el periódico Excelsior. Sí. Y bueno, pues hoy en día es totalmente otro tipo de tecnología, pero te fuiste haciendo de un hombre, de un reconocimiento, la gente comenzó a saber de ti. Comenzaste a hacer hasta comerciales y aquí, bueno, pues vamos a ponerte un fragmento de este que seguramente te estarás acordando. Ahora es más fácil ponerse la camiseta de ganador. ¿Por qué Pronósticos Deportivos abre su ángulo de tiro? A que usted acierte más fácilmente a Progol, Progol Marcador y Progol Inicial. Efectivamente, el saque inicial en la nueva etapa de Pronósticos Deportivos pasará a la historia. Ahora se premia el tercer lugar de Progol con 11 aciertos y a los segundos y terceros lugares de Progol Marcador y Progol Inicial. Nuestro reportero desde Pronósticos Deportivos. ¿Sí? Por falta de ganadores, marcaron tiro de castigo a la bolsa invicta de Progol Inicial y se toman 100 millones de pesos para aumentar los nuevos premios de ese concurso durante Pues ahí está el 10 comercial semanas. donde sales con Bora Milutinovic. Con Bora, con el señor Bora, sí, cómo no. Mira, la verdad es que me costó un trabajo hacer ese comercial y en general, fíjate, porque me llamaban, no para muchas, no para muchas campañas ni cosa por el estilo. Había unas que se me daban un poquito más, sobre todo las que jugaban con alineaciones o como con partidos de fútbol simulados o eso se me daba un poquito más, pero esto de fingir que yo estaba jugando con un teléfono, por ejemplo, con un reportero y que todo ello, sí se me dificultó. Bueno, yo quiero decirte que ese día lo hicimos en unos estudios de televisión, eran Telerrey, allá enfrente del aeropuerto. Sí, sí, sí. Eran Telerrey, eran estudios de grabación, no sé si todavía existan, me imagino que sí, o tal vez no, pero me acuerdo perfectamente que tardamos como 10 horas en grabarlo. Simplemente a Bora y a mí no se nos daba, al señor Bora, como le digo yo, no se nos daba la grabación de anuncios comerciales. Con todo respeto, como dice él. Oye, y Con todo después, respeto. tú tenías frases muy particulares, ¿no? El Sí, famoso silencio, cámara, acción, el Estadio Azteca, la sucursal del manicomio, y cómo no recordar todo mundo, sea cual sea la generación, el famoso clásico joven, porque tú bautizas el América Cruz Azul como el clásico joven. sí, esa fue una puntada. Créeme que cada vez que viene un clásico joven digo, ¿por qué demonios no registré la frase o algo de derechos de autor o algo por el estilo, ¿no? Pero simplemente fue algo que se dio y te voy a contar realmente cuál fue el asunto. Fue la semana en la que Ángel Fernández anunció su salida de Televisa para Imevisión cuando vino un partido América Cruz Azul de la temporada 79-80. Era la jornada 36 y el campeonato estaba muy adelantado e iban primero y segundo. El América iba en primer lugar, pero le llevaba un punto de ventaja al Cruz Azul y en aquella época todavía los triunfos se cotizaban a 2 puntos por dólar, a 2 puntos por triunfo, mejor Ajá. dicho. Fíjate lo que es estar pensando en otras cosas. Y y bueno, en esa semana en la que Ángel toma su determinación y todo, me asignan a mí para narrar ese América Cruz Azul que era tan importante, recta final del campeonato, por supuesto, venía liguilla, pero adicionalmente era el uno contra el dos y había una enorme rivalidad entre los dos equipos, ¿no? Entonces yo todavía trabajaba en aquella época, empecé como reportero, o sea, entre semana ya tenía mi noticiero que pasaba a la medianoche, pero adicionalmente tenía que reportear en el día y generalmente las notas que me ocupaban a mí eran las de fútbol, entonces fui a cubrir el entrenamiento del América, lo que me da una enorme ganancia, porque llegabas con material fresco que te Uh-huh. servía muy bien para la transmisión, cierto detalle, no sé, un... No, no, además de todo estamos hablando de una época en la que tú podías convivir con los jugadores, podías Es invitarles un correcto. café, hacerles No, una entrevista claro. exclusiva sin tener que pasar por los medios de comunicación que te autorizaran una entrevista hasta eran otros tiempos. No, bueno, con decirte, ya no te voy a decir a José Antonio Roca, con quien siempre tuve
una relación de muchísimo respeto, y yo te puedo decir que de muchísimo cariño. Lo mismo que con Don Nacho Treyes o con Raúl Cárdenas y todos estos personajes fantásticos que enriquecen la historia de nuestro balompié. Pero Don Nacho Treyes, que posteriormente tuvo que tomar la decisión de no dejar pasar a los reporteros, porque pues sí filtraban información. En aquella época, en el año 78, 79, iba la gente del Esto, iba la gente de Ovaciones, la del Excelsior, la del Heraldo, y pasábamos todos, sin ningún problema, y veíamos el Interescuadras sin ningún problema, y era Nacho Treyes, que mira que era un poquito especial, pero la verdad es que con la prensa se portó siempre a la altura, ¿no? Don Nacho, que en paz descanse. Y bueno, pues ahí narraba ya los partidos de América contra Cruz Azul. A ver si alcanzas a escuchar esto, si no, bueno, no hay ningún problema, te estarás dominando acordando todo el panorama. Forma. Servicio Romero. ¡Romero! ¡Salada en el fondo! Gran atajada de Héctor Miguel Salada, echando el cuerpo al frente para quedarse estupendamente con la pelota. Es un fragmento de un partido entre América y Cruz Azul. Aquí hay otro fragmento más de ese mismo juego. Finalmente con Manolo Rodríguez, toca atrás, Hermosillo. En el fondo, muy bien Oboa, cubriendo primer palo y echando el cuerpo al frente para proteger. Pero el que yo creo que te ha encumbrado más, cualquier generación te puede hablar de aquel clásico entre América y Guadalajara, el penal de Cisneros que detiene Héctor Miguel. Aquí lo tienes. Cabezazo a Echaliz, rechace de Sergio Lugo, contraataque de Snoopy Pérez. El Snoopy se va, el Snoopy se va. El falta de Héctor Miguel Celada. El árbitro señalando la falta de Héctor Miguel Celada. Momento de gran tensión. Cisneros preparando. Silencio. Cámara. Acción. Celada enorme Celada. Y en esto, el Estadio Azteca es una sucursal del manicomio. Un auténtico portento de guardameta. Héctor Miguel Celada. 25 años, 1,80 de estatura, 80 kilos, y un jugador formidable. Ya les decíamos, le había detenido Eduardo Cisneros un penalti en la fecha número 2 de esta Fíjate, Carlos, como ahí hay ¿sí? Otra cuestión, dime. Independientemente de todo, yo creo que lo que los jugadores del América protestaran era que se fuera, no sé, unos 15 años más adelante en el reglamento, porque 15 años más en el reglamento Celada no hubiera podido seguir en ese partido, ¿eh? Sí, totalmente. La regla cambió, lo benefició en ese momento. cambió. Codesal era el hombre que estaba cerca de Antonio Remárquez, que era el central de ese partido. Y mira, Exacto. la verdad que es súper emocionante escuchar esta transmisión, no solamente por los equipos que protagonizaban una gran final, sino por tu voz, porque encajaba perfectamente en lo que era la transmisión, llena de conocimiento, porque digo conocimiento también, tú te puedes dormir en tus laureles, ¿no? Yo ya es una figura, ya me dan la final de la América contra Guadalajara, pero aquí en este pequeño video nos das la muestra de que incluso estabas tú empapado de estadísticas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que pitó tal árbitro? Si lo expulsaron o no expulsaron. En fin, tenías tus datos a la mano, que era pues, en un enorme mérito, ¿no? Mucha gente se confía y dice, yo con mi voz y mi vista me las arreglo, pero tú ibas más allá de... Yo ya tenía la costumbre de cada partido del fútbol mexicano llevaba por lo menos hora y media de preparación. Y eso me lo enseñó Ángel Fernández en una gira que tuvimos previa al Mundial del 78. Ya si la estadística o los datos o eso salían sobrando porque el partido resultara bueno o porque la estadística fuera totalmente anodina, bueno, era cuestión de otra cosa. Entonces era una hora y media, mínimo, hora y media para cada partido del fútbol nacional y 2 horas mínimo para cada partido de fútbol internacional. Y eso lo fuimos incluyendo
cada vez que veíamos un partido del Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid tiene una historia riquísima, pero cuando iba a jugar contra el Murcia, contra el Valladolid, o no sé, cuando venía un clásico contra el Athletic de Bilbao, pues le tendrías que recargar también de mucha preparación. Sí era muy importante estar preparado antes del partido. Y en cuanto a las frases que yo canto en ese partido como silencio, cámara, acción, mucha gente me ha preguntado si había estudiado yo el hacer ese tipo de frases. Y te juro que no, o sea, como lo de clásico joven, que me surgió así de la nada, sin estudiarlo, ni pensarlo, ni nada, lo de silencio, cámara, acción, igual, porque había otras frases como cerca la bala que sí ya la tenía yo muy incorporada a mi léxico, ¿no? Y de los porteros decías desmayando el cuerpo, ¿no? Sí, desmayando el cuerpo o dibujando su silueta en el espacio, por ejemplo. No, fenomenales. Esta otra también resulta inolvidable. 1986, México contra Bulgaria, narrada por Gerardo Peña. Rafael Amador, crece la presión. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre, Negrete. El golazo de Manuel Negrete, narrado por Gerardo Peña Kegel. Un equipo muy sólido, muy compacto, muy competitivo que presentó el seleccionado mexicano, del cual no levantamos falsas esperanzas, Carlos, porque yo tuve la oportunidad junto con Juan Dosal de transmitir los 3 años previos. Yo recuerdo que el primer partido del equipo de Bora fue con una selección B que se jugó en Monterrey. El gol lo hizo el Chicharito Hernández, el papá del Chicharo, contra el Bazas de Monterrey, 1-0. Y fueron giras que hicimos a Sudamérica, que hicimos a Europa con espléndidos resultados, con muy buenos equipos de fútbol. Y siempre tuvimos, igualmente se dieron resultados muy malos. A ti te tocó la gira en donde pierden con Italia por goleada, ¿no? Sí, bueno, esa no fue una gira, fue un partido específico. Fue el 4, el partido fue el 4 de febrero de 1984. Ahí tuvimos una oportunidad inolvidable, que fue una audiencia con la delegación mexicana en la cual nos hizo el favor de incluir el doctor Aurelio Perestoifer, padre, que en paz descanse, a los miembros de la prensa mexicana. Como en aquella época nuestro peso estaba muy devaluado, la verdad es que íbamos pocos comentaristas, pero fue un partido único contra Italia y se perdió 5-0. Tuvimos una audiencia en los Palacios Pontificios con su santidad el Papa Juan Pablo II, dándole unas palabras a la delegación mexicana. También el doctor Rafael Lebrija, que paz descanse, dio unas palabras, obviamente todo con el protocolo Vaticano, con su debida medida, y bueno, fue un momento verdaderamente inolvidable, como lo fue el 5-0, ¿no? Que muchos querían ya colgar ahí a Bora y sin embargo lo aguantó bien la federación. Exactamente. Oye, otro tema importante, está relacionado con el Real Madrid. Si yo te pregunto hoy en día, sé que eres amante de Real Madrid, del equipo del América, ya también lo establecías, y yo creo que del fútbol de Italia, ¿no? También por mucho, mucho tiempo. ¿Con qué te quedarías? ¿Con el América, Real Madrid o el fútbol italiano? Ay, me lo pusiste difícil. El fútbol italiano lo dejaría en segundo término, ¿eh? Ajá. En segundo término. Y esa pregunta, mira, tengo un amigo que le va al Boca y al América. Y un día se enfrentaron en Copa Libertadores. Creo que fue en Copa Libertadores, no fue un amistoso. Copa Libertadores, América, Boca. Le dije, ¿y ahora a quién le vas? Dice, no sé, tengo esa perenne duda. Bueno, te voy a decir que yo dije, yo nunca voy a tener ese problema, porque el América y el Real Madrid, salvo en un amistoso, no se van a enfrentar. No, hombre. Y viene, ¿qué fue hace 3 o 4 años, o 2 o 3 años?
que jugó un Real Madrid América. Ujú. Y que me habló también este compañero y que me dijo, ¿y a quién le vas? Al Real Madrid y al América. Te lo voy a decir que me conflictó internamente y que en este momento le voy a poner signos de interrogación a tu pregunta. Ahorita que decías de Boca América me acordé porque viene Maradona a jugar, fue la madrina Verónica Castro, Ah, jugar claro, contra el equipo de América. Y, claro. y también está el gol famoso de Reynoso a Gatti. Sí, 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 sí. Bueno, fíjate que sobre ese gol de Carlos Reynoso hay una anécdota muy importante. Don Guillermo Cañedo era un genio de la negociación. Me queda claro que era un genio de la negociación. Entonces, había señalado que si ese partido terminaba en empate, o sea, el tercer partido Ujú, terminaba en empate, el título era para Boca. Eso ujú, poca gente lo recuerda. El ujú. título era para Boca y en caso, obviamente, de una victoria del América, el título era para América. Pero vamos, ya no había un cuarto partido u otra fórmula de desempate o penales o cuestión. Vamos, si Carlos Reynoso no anota ese gol en ese momento, en ese instante, un gol maravilloso, en el que además, fíjate que hay una anécdota muy chistosa, como reitero, me van a querer crucificar, pero bueno, no niego la luz de mi parroquia. En el momento, yo estaba cubriendo ese partido junto con Fernando Schwartz, él estaba en la cancha, a la mitad de la cancha, yo estaba atrás de la portería de vestidores. Ujú. En el momento que yo veo la comba de Carlos y que se clava, me boto los audífonos, boto el micrófono y salgo corriendo a donde sale a correr Carlos Reynoso, pues para felicitarlo como, vamos, me sentí como jugador del América, tú imagínate qué despropósito. Y entonces Ángel Fernández en muchas ocasiones se auxiliaba de binoculares para narrar y como me vio dentro de la bola, me dice, ahí estoy viendo a Gerardo Peña, si es que vamos a ver el comentario ahí con Carlos Reynoso, no, pues cuando el comentario de Carlos, yo sin micrófono, sin Oye, audífono, sin yo nada. te imagino algo así más o menos, ya nos contarás más al detalle esto, pero así te imagino. Ese es el abrazo de tres, ¿no? La foto, ¿Sí? El abrazo del alma, el abrazo aquella del final alma. del 78. No, no, es Ya, una... ya nos comentarás eso un poquito más adelante cuando viene el tema de las voces y el reconocimiento que te dieron hace muy poco tiempo. Yo te hablaba de lo del América y Real Madrid, por quién tenías más amor, porque estoy convencidísimo de que sigues sin perderte partido alguno, ¿no? Hoy claro. nos enteramos del tema de Javier Aguirre, que a pesar de que su equipo pues luchó hasta el final, no logró mantener la categoría a manos justamente del equipo Real Madrid, pero también te recordarás este partido que pues le da un título más, el número 34 a los merengues hace unos días. Qué despropósito, hombre. Te estás jugando un campeonato de liga para el Real Madrid y cobras un penal así. Hombre, yo sé que lo hizo Johan Cruyff con el Ajax en la década de los 70, pero estoy seguro que no era un partido en el cual iba de por medio un campeonato, ¿no? Totalmente. Oye, yo te quería hacer una invitación, ojalá puedas cumplirme, bueno, ya me estás cumpliendo un sueño el poder platicar contigo, porque créeme que para mí es un halago el hecho de que me tomes en cuenta para este tipo de entrevistas que son, pues para mí un reconocimiento a la gente que realmente lo merece y también, pues la sección se llama Lo desconocido de los conocidos, porque pues aquí ya mucha gente habrá tomado nota de muchas cuestiones que te llevaron a ser el mejor narrador del fútbol mexicano y lo seguiré sosteniendo toda mi vida. Pero, Gracias. Es un concepto de Carlos Moreno. así es, pero quiero ver si te puedes animar después, 86, 90, 34 años después a narrar Sí. un gol. No, Es este mismo Real Madrid contra Villarreal. no, Carlos, me pones en un aprieto, tengo que vocalizar, No te ahora ya tengo que preocupes, pegar mi garganta. un fragmentito nada más. Es más, el penal. El Silencio, penal. cámara. Eso solo lo utilicé en ese penal, ¿eh? No te preocupes, estamos rememorando Ok, uno de tus grandes momentos. en tono bajo, pero va.
En tono bajo, pero no importa. Bueno, van a escuchar ustedes entonces a Gerardo Peña Kegel, después de 34 años, narra este fragmentito. El gol de Benzema, el que significó un título para uno de sus equipos queridos, el Real Madrid. Vamos, Gerardo. Benzema en el tiro, gol, 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 gol de Benzema. Resúmeme, Gerardo, un poco tu paso por la radio, porque yo te conocí en Radio Esportiva 690, estuviste en un programa de debate deportivo con Rafa Puente, pero estuviste antes en Espacio Deportivo, estuviste en Radio Fórmula, estuviste ¿en qué otras partes de radio? Mira, generalmente lo que intenté hacer fue mantener mi carrera como narrador, mantener mi carrera como comunicador, teniendo una pequeña sección deportiva en algún noticiero. Generalmente este noticiero fue Contacto Directo, era la medianoche, Contacto Directo Nuevo Día. Después me bajaron un poquito más temprano, a las 7:30 de la noche, y mantener igualmente un programa de radio que me sostuviera. Entonces tuve participación en los programas de Juan Calderón, en la XEW, tuve el programa que me recuerdas con Rafa Puente. Fueron 2 años y fíjate que fue un programa del cual todavía hace unos 10 o 15 años la gente se recordaba muy bien, porque verdaderamente los puntos de vista encontrados, no la polémica barata, que, bueno, no quiero entrar en detalles, los puntos encontrados se ponían álgidos en ocasiones, pero cada quien de una manera muy seria y muy respetuosa. Entonces, la verdad es que sí fueron, desde luego, Espacio Deportivo, en el que colaboré con Toño de Valdés, fui fundador de ese programa que se mantiene al aire, hoy están Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento, si no estoy en un error. Estuve en 2 en el área, en donde... que yo tengo la anécdota de que Humberto Acosta decía memoria fotográfica. Había una sección donde había que acordarse de un partido de antaño, y a pesar de tener las alineaciones y un recuento más o menos de quién metió los goles, decía, no, es que Gerardo es impresionante, tiene una memoria fotográfica para decirte que parece que está viendo el partido en estos momentos. Es correcto, sí tengo buena memoria, buena retentiva. Estuve en 2 en el área. Fíjate, una mesa que recuerdo muy bien, estábamos el ingeniero José Luis Lamadrid, que era el conductor, estaba don José Antonio Roca como invitado, pero participaba. Tú imagínate nada más lo que tú podías aprender de ese par de personalidades. Estaba Francisco Javier González, y me pongo al último, pero éramos 4, un programa y seguro no faltaba por allá a Piloyán, que era íntimo de Nigel Lamadrid, superamericanista y también muy al tanto de lo que ocurría. Pero le sacateaba los micrófonos todavía. En aquel momento, sí. En aquel momento. Eso es tu paso por la radio. Cuéntanos un poco, ¿fuiste a Juegos Olímpicos o te llamaba la atención los Juegos Olímpicos? No, para nada. Como el fútbol en Juegos Olímpicos está castigado por los intereses que hay entre FIFA y el Comité Olímpico Internacional, te puedo decir que no, hombre, esto de que te pongan 2 horas y media de tiro con arco porque México tiene la oportunidad de una medalla de oro, no se me da. Los Juegos Olímpicos, no, hay pruebas maravillosas. Sí. Pruebas maravillosas, ¿no? Los 100 metros, el básquet, el Dream Team del básquetbol de Barcelona 1992. Hay pruebas que son verdaderamente maravillosas, las 8 medallas de Michael Phelps y todo ello, pero en realidad hasta el fútbol de Juegos Olímpicos, con excepción de la medalla de oro de México, te puedo decir que puede pasar inadvertido, ¿no? Bueno, yo tuve la experiencia también de trabajar contigo, te conocí en la radio, te repito, allá en Radio Deportiva 690, pero también te conocí con el Ejemplo Madrid, y posteriormente tuve la enorme fortuna de compartir en el 94 algunos partidos a través de MBS del fútbol de Italia. Por ahí tenemos un video de Lazio contra Inter, lo vamos a ver. El partido ha respondido realmente a las expectativas conforme a lo que normalmente tenemos en el fútbol de Italia, que es con mucho el mejor fútbol del mundo.
Tenemos una pausa y volvemos para ver las acciones más relevantes de la parte complementaria. Que se produjo al minuto 15 de la primera parte, dejando al frente a Signori, que hacía más bien funciones de atracción, y dejando en punta a Boksic. ¿Qué clase de jugador este Boksic? Luchando en penetración, desbordando, pisando el área, lanzando tiros, desde luego provocando el penal, pero hoy ha revelado el por qué en 1993 fue considerado el tercer mejor jugador de Europa. Este croata es verdaderamente sensacional. Algo de lo que yo platicaba contigo, Gerardo, es que cuando hacíamos en Multivisión fútbol inglés, había poco de dónde documentarse, porque en realidad uno el Sambors compraba la revista de febrero y resulta que tenía la información de enero, y pues ya no te servía para un partido actual. Y en Italia, afortunadamente, las cosas caminaban mucho mejor. ¿Por qué? Sí. Porque al menos aquí ya existía la librería italiana y uno se hacía de el Guerin Sportivo. Por ejemplo, aquí, yo todavía conservo ese periódico, pero aquí le saqué una fotografía para que veas, para que veas tú cómo, pues en aquel momento había que documentarse y pues de aquí ya uno podía sacar las alineaciones del Guerin Sportivo. Era un gran adelanto, la verdad. Y ya después vinieron el anuario del fútbol mundial. Buenísimo. Y el Guerin Sportivo, una revista también buenísima que sacaba de pronto como previo al arranque del campeonato, pues los equipos con los rosters, fecha de nacimiento, en fin, los datos que te pudieran llegar a servir en aquel momento. Ya veo un poco más de apoyo. Y más adelante tengo la oportunidad también de trabajar contigo en TVC durante el Mundial del 2002. Seguramente recordarás, pues, algunos integrantes de esta fotografía. Sí, está Paco Forastieri, Paco Barón. ¿Estás tú? Puedo alcanzar a distinguir, sí. Por ahí está John Sutcliffe. John Sutcliffe, como no. Y está Marta Guerra. Está Marta Guerra, está Raúl Pérez, la Zorrita. La Zorrita, que también trabajó en ese mundial. Está Eduardo Ricalde, licenciado Eduardo Ricalde, que ya murió. Exactamente. Está Jorge Ramírez, Marco Antonio Rodríguez y tu servidor, ahí estamos. Mira, sí es cierto. Eras un bebé. Pues fíjate, en aquel momento ya pasó el tiempo. Esto también te lo iba a mostrar, decirle a la gente que así nos enterábamos nosotros de las cosas. Con un radio de onda corta podíamos seguir los partidos del fútbol internacional, porque en México, pues de plano no se podía. Y bueno, ya prácticamente para finalizar, Gerardo, yo quisiera, este video es también muy importante. Yo cuando me enteré del tema de las voces del deporte, yo dije, el primero que tendría que estar ahí es Gerardo Peña Kegel. No sé por qué no pudiste acudir en su momento cuando fuiste reconocido, pero aquí están las palabras de tu hija Laura. Él les agradece este honor con mucho cariño, está muy recuperado y muy fortalecido y espero que pronto pueda compartir con ustedes de nuevo su mente brillante, estable y fuerte como está ahora. Para mi papá la crónica y el fútbol ha sido su pasión y su vida. Él me dio estas palabras. El día 25 de junio de 1978 narré mi primer final de una Copa del Mundo. En el estadio de River, Argentina venció a Holanda 3-1 y así obtuvo su primer título mundial. En esa ocasión, contó la revista El Gráfico al día siguiente que uno de los espectadores era Víctor Raquín, un argentino que como yo desde muy pequeño enloqueció por el fútbol. Perdón si tuve un pleonazo. Él había perdido sus 2 brazos años antes en un accidente automovilístico. Aquel domingo memorable, el árbitro italiano Gonera quitaba el final del juego. Víctor elude la severa vigilancia e ingresa al campo. A unos metros de él estaban Alberto Tarantino y Ubaldo Villoli, fundidos en un abrazo de 2, que pronto sería de 3. Víctor se une sin que nadie repare en el aficionado anónimo que es. Nadie sabe cómo, pero las mangas de su suéter, sin obedecer a su cuerpo, se proyectaron en un abrazo tripartita. Días después, Ricardo Alfieri, el fotógrafo, revisa sus imágenes y se da cuenta de la imagen histórica, emotiva, memorable, de un milagro de los muchos que logra el fútbol. El documento gráfico, originalmente llamado El Abrazo de 3, fue finalmente titulado como El Abrazo del Alma. Recibió 80 premios, está al alcance de 2 en la red. Este momento me gustaría llamarlo, igual que en aquella foto, El Abrazo de 3, entre Tanis, mi hijo mayor, Laura, mi pequeña, y yo. Podría subrayarlo como el abrazo tripartita del alma.
Mi inmensa gratitud hacia todos Ahí ustedes están por las este palabras que reconocimiento y espero dedicaste estar a la pronto gente que estuvo de ese nuevo con día ustedes. Gerardo Peña. reconociendo a las mejores voces, que yo insisto, debiste de haber sido tú el primero en ser nombrado, aparte de la primera generación. Pero pues ahí está lo del famoso abrazo del alma, que ya por ahí pusimos una fotografía. Una foto, sí. Maravillosa la foto. ¿Por qué no pudiste acudir ese día? Andaba un poco cucho. Ajá, mira, aquí está. Nada más. No, la foto es maravillosa. Y este personaje, el fotógrafo ya falleció, ¿verdad? A los 82 años de edad. Es correcto. En 1994. Sí. Pero de hecho, esa foto salió en el gráfico del día siguiente a la final. Ajá. Porque nosotros estábamos ahí en Buenos Aires, salimos al lunes siguiente y el gráfico era una revista de consulta inmediata, ¿no? Para todos nosotros, y lo compramos y vimos la foto. No dimos todavía crédito a la importancia que tuvo humanamente y periodística, futbolísticamente, ¿no? Bueno, últimas 3 preguntas, Gerardo. Ah, Principales virtudes que tienes. la paciencia, la tolerancia y la humildad. Defectos. Soy muy preocupón, soy muy obsesivo y algún otro. Déjame escudriñarle. Bueno, no te preocupes. Mira, yo me acuerdo cuando hacías el partido de fútbol de Italia en MBS, que Sí, te teletransportabas hasta el estadio, porque sí, estábamos en una mesita normal, no sé si te parabas o no te parabas, pero ponías así el puño y de verdad que sentías los partidos. sí, 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 sí. Es lo que me han dicho quienes me veían narrar en aquella época. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Javier Hernández o Raúl Jiménez. Hugo Sánchez. Y el que le viene kilómetros atrás. Bueno, y ya la última de todas las últimas, ¿qué piensas de las nuevas generaciones de narradores? Los hay como todo en la vida, como en nuestra época, Carlos. Hay buenos, muy buenos, regulares y malos. Pero sí los hay buenos, porque luego a mí me llegan algunas comunicaciones y todo ello de que ya no hay narrador. No. Hay muy buenos narradores, no voy a mencionar nombres. Los hay malos, no voy a mencionar malos. Los hay regulares, no voy a mencionar nombres. En fin, hay para todos los gustos. Y ahora la oferta es mucho mayor, porque afortunadamente la oferta de trabajo se ha incrementado y se transmite fútbol. Hombre, hoy había una oferta de partidos de fútbol y mira que era domingo, sin mucho fútbol inglés, había un partido de la FA Cup, nada más, y te puedo decir que de los actuales hay como de todo en la viña del Señor, como hace años, como hace generaciones, idénticamente. Bueno, ¿cómo quieres despedir esta entrevista, Gerardo? He estado, la verdad, muy contento de verte, de ver que estás muy bien de salud, muy bien de ánimo, Sí. pero ¿cómo quisieras despedir esta transmisión? No, pues nada más invitando a toda la gente a que siga pegado al fútbol, que Gerardo Peña está bien, porque me han preguntado que cómo estoy, ya me han visto, traigo un nuevo look, esto es de la modern fashion, pero en términos generales estoy muy bien, estoy muy contento, difícilmente o no difícilmente no voy a volver a narrar. Sí espero tener por ahí algún espacio, ya sea en los medios digitales o si se puede dar algo en radio o en cualquier situación. Siento que los ciclos hay que saberlos cerrar con dignidad y mi ciclo como narrador creo que se ha cerrado ya hace algún tiempo. Muchísimas gracias, pasa una muy buena tarde, muchas gracias, complacido de estar a tu lado el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, encantado.